es un imaginario compartido con Laura, pero compartido con otra serie de gente que hacemos un tipo de animación muy al margen de todo tipo de corrientes, tanto de cine como artísticas, como todo. Y es algo también, este tipo de animación independiente es muy marginal. Tampoco es que tenga un mercado muy específico, tiene sus festivales y demás, pero yo también reivindico esta marginalidad, porque también esta marginalidad nos ha dado una libertad absoluta y total para hacer lo que creíamos que teníamos que hacer, y que me parece también fundamental. O sea, la animación es un medio que te exige una cantidad de vida que no está económicamente, tampoco está remunerado, y que por lo tanto sea aquello que haces, que sea aquello que a uno le dé absolutamente la gana. Y que te produzca primeramente placer y que te suponga también un reto continuo, ¿no? Y que no tengas que demostrarle nada a nadie sino a uno mismo. Yo estudié Bellas Artes en Bilbao en el 86, justo cuando se acababa de abrir el departamento de audiovisuales. También esto coincide con la llegada de las televisiones autonómicas, había que formar a la gente, y con la llegada de este departamento también entró todo lo del videoarte. Teníamos un profesor que se llama Jon Inchaustegui, y con él entró todas estas nuevas tendencias del arte. Y así es como comenzó mi relación, porque yo estudiaba escultura y audiovisuales, y ese fue mi primer trabajo como videoinstalación o videoescultura, como lo quieras llamar, que está aquí también, que se muestra aquí, y eso fue el comienzo de intentar encontrar un camino de expresión. Después de ahí continué haciendo videoarte, que era lo que se hacía en el momento, ¿no? Y hasta que descubrí la animación así de casualidad en el año 87, y ese fue mi primer trabajo de animación, fue Spain Loves You, que surge a partir de una foto familiar, del carné de familia numerosa o del librito aquel que se hacían de familia numerosa, y ahí es cuando entro por primera vez en contacto con la animación, y donde encuentro que ese es el medio en el cual me siento más a modo, o donde las ideas surgen fácilmente, donde me apetece hacer más, donde es como una especie de pozo sin fondo, y desde entonces que estoy haciendo animación. Entré en Alemania porque Guada Echeverría, que organizaba de los primeros festivales de videoarte que hubo en el Estado español, y que estaba adscrito al Festival de Cine Donosti, fue quien me recomendó que tenía que ir a estudiar con Nam June Paik, el pionero uno de los pioneros del videoarte. Y entonces Nam June Paik daba clases en Düsseldorf, en Alemania, y fui allí y me admitió en su clase, y entonces empecé a hacer, pues eso, videoarte dentro con un grupo de estudiantes también, que eran todos que hacían videoarte, instalaciones, performance, ese tipo de cosas. Y así es como comencé, pero así es también, dentro de esta clase de Paik, es cuando entré en contacto con la animación por primera vez, y fue lo que me arrebató. Y esta pasión por la animación ha sido eso desde entonces, desde el año 87, que es Spain Loves You, desde el año 87. Se aprende sobre todo a estar hoy en el mundo, ¿no? Se aprende de tecnología, se aprende de la postura del artista hoy ante la realidad que nos rodea, de las aspiraciones o de la gente más joven, y como profesora lo único que tengo que hacer es transmitir mi experiencia, porque tampoco hay mucho más que enseñar, porque la tecnología está en sus manos,
no tanto ya en las mías, ¿no? Yo uso una tecnología que es una mezcla de todo. Entonces es eso, es como cómo transmitir esa pasión, cómo transmitir eso, la experiencia de cómo poder sobrevivir y aferrarse a esto que es una terapia de por vida, ¿no? Y sobrevivir haciendo, intentar sobrevivir al menos haciendo lo que a uno le gusta. Regresé de Estados Unidos en febrero del 2003 o 2002 y me acuerdo que Carolina López Caballero, que era la directora de Animac, me había invitado a presentar una selección de, creo que eran de cortos de CalArts, algo así, y estuve en Animac y a las pocas semanas yo había venido a hacer el corto La gallina ciega, pero pensando que me iba a marchar al acabar el corto. Y cuando había pasado como un mes o así, me llamó Carolina para ofrecerme, a ver si no me interesaba dirigir Animac. Y para mí fue una gran sorpresa y un maravilloso, porque a través de Animac tuve la oportunidad de entrar en contacto con una cantidad de animadores de aquí, de todo el estado, lo cual son muy necesarios para sobrevivir en esta tarea que es, pues eso, frecuentemente muy solitaria, ¿no? Y que necesitas el estímulo de otros que estén haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Y también el Animac fue estupendo porque tenía la oportunidad de todos los años ver lo que se estaba haciendo en animación y sí, fueron grandes años en Animac donde me lo pasé muy, muy bien. Depende, estos primeros cortos, los primeros cortometrajes sí los hice yo sola también para aprender cuál era mi medio y mi técnica. Y también porque en muchos casos, o sea, sí que tienes un guión y un storyboard inicial, pero en muchos casos la historia se desarrolla conforme la vas haciendo, porque es el propio lenguaje que te indica la materia que estás utilizando, el que te indica qué camino tomar, ¿no? Pero después, y eso es a partir de Amar, que ya he trabajado más en equipo, porque verdaderamente la animación es muy demandante, a no ser que sea la animación directa, que eso lo tienes que hacer tú, no hay nadie más, que te pueden ayudar, pero principalmente eres tú. Pero una vez que empecé a trabajar con otras técnicas, en la animación 2D, todo eso ya requiere de un equipo, de un agente de apoyo, porque es mucho más elaborado. Dependiendo también de la técnica que utilices, puedes hacerla tú o necesitas más apoyo de un tipo o de otro. ¿Por qué se utiliza la animación? Porque la animación te permite contar historias que probablemente sean difíciles de explicar con palabras, ciertas imágenes o ciertas transformaciones que ocurren, si las intentas traducir a una lógica de palabras, son extrañas, las describes y dices, pero bueno, qué cosa más absurda esta. En cambio surgen naturalmente en la imagen. Entonces, para mí muchas veces las palabras me definen un mundo que tiene relación con lo real, pero que castran de alguna manera esta forma más abstracta de definir las cosas. Entonces digo, o sea, es muy radical decir que no hay que escribir un guión, por supuesto que hay que escribir un guión, pero un guión que sea un equilibrio entre la imagen y las palabras, un guión donde permita a la animación verdaderamente respirar y no describir situaciones que solo se dan en un mundo donde la física es real. En la animación la física es la que tú estableces y no la de verdad. Por eso, o sea, que hay que tomar las palabras igual como, ciertamente con un poquito más amplio. El storyboard es un guión, sí, sí. Y para la animación, cuando se evalúa un proyecto de animación, es verdad que mucho se basa en la imagen también, porque es un medio gráfico de contar historias. Y una cosa es el guión, que es muy orientativo, el guión escrito, pero otra cosa son qué es lo que te cuentan, qué sensibilidad tienen las imágenes, qué es lo que te pueden contar, de qué manera se van a ocurrir los hechos, y esa información te la están dando las imágenes y no te las están dando quizás las palabras, o quizás sí, pero tiene que ser quizás una manera de explicarlas, eso, como he dicho antes, que no es relativa
a un mundo de la física real, sino a un mundo igual más poético o más abierto. Claro, las palabras también es elemento gráfico, ¿ah? Y depende de cómo las ordenes, pueden formar una imagen o la imagen está contenida dentro del significado de cada una de las palabras, así que puede tener ese doble significado, ¿no? Y para mí siempre es divertido poder construir esas dos lecturas al mismo tiempo. Atzo balitz bezala gogoratzen dut, 11 urte nituen. Handik pixka batera, gizon bat begira neukan. Erme. Eta bihotza gelditu egin zitzaidan. Emakume izateagatik, beldurra sentitu nuen lehen aldia izan zen. Siempre he estado fascinada por la India desde que era una niña y mi hermano me regaló una postal de una miniatura mogul tradicional, una pintura tradicional, y me pareció que esa era la manera más cercana a los cuentos de hadas con los que había crecido. Entonces siempre hubo esa fascinación por la India. Finalmente pude ir en el 2005 y desde entonces que he mantenido una relación constante hasta hoy en día. Trabajé allí, he conocido a mucha gente, he producido, he pintado y sobre todo que artísticamente es un lugar que me inspira. El sonido, el olor, lo que veo, no sé. Bueno, el primero de todos los cortos es Amar, y este nace de los cuadernos, de hecho. Los cuadernos y de esa primera experiencia con la India, donde salgo a dibujar todos los días con los estudiantes y como que me interiorizo la atmósfera de alguna manera a través del dibujo o del dibujo de acuarela, ¿no? Y de ahí y de los textos y de la experiencia personal es donde surge estos personajes, Inés y Amar. Verdaderamente salen de los cuadernos y una película tira a la siguiente. Y bajo la almohada estábamos recogiendo ya todo el material de Amar y vino una mujer que trabajaba en esta casa de acogida de niños con SIDA y nos dijo si no queríamos ir un día a jugar con ellos y a compartir y a pintar. Así que fuimos un día y me lo pasé muy bien y pregunté a las monjitas, que eran las que se ocupaban de estos niños, si podía volver a pintar con ellos y así se extendió durante 2 años. Pasé 2 veranos con ellos grabándoles, dibujando y fue a raíz de sus dibujos y las entrevistas que les hice donde surgió Bajo la almohada. Y esta era la primera vez que trabajaba con dibujos que no eran los míos y que eran los de los niños. Fue una gran experiencia también donde me di cuenta que yo era la que más miedo tenía a hacer las preguntas, que los niños hablaban con una naturalidad tremenda sobre la fatalidad, ¿eh? de poder de la vida y de su futuro. Y yo no me atrevía a preguntarles. Así que de ahí es donde surgió Bajo la almohada. Y después de Bajo la almohada, pues me encontré con el libro, con El sueño de la sultana, y de ahí siguió al siguiente. El otro día cuando Laura me enseñó el programa me emocioné tantísimo porque ha incluido tantas películas que para mí son referentes, y son muy particulares y como que verdaderamente sí que cubren todo este universo de animación muy independiente y muy experimental, que para mí eso ha sido mis fuentes de referencia, que también son para Laura. Y que creo que completan de una manera muy particular, pero muy exquisita, toda la exposición y mi trabajo. La verdad es que es un lujo. El programa que ha comisariado Laura yo, o sea, me lo llevo por delante porque sí que me gustaría que se pudiera ver en muchos más sitios. Está muy bien escogido. Hay muchos tipos, hay desde aproximaciones a la narración más ortodoxos, por llamarlos de alguna manera, a aquellos que son más abstractos. Algunos son largos, pero otros son muy cortitos. Cubre muchos años. Hay gente, creo que es el de Jules, que fue profesor mío, que es el del, no sé si es del 60 y tantos, creo que es el primero, el corto como más antiguo, y que es un corto que después yo le hice un homenaje, que también tengo un pequeño homenaje a Jules. Hay cortos de mis maestros y profesores, y yo creo que cubre un poquito
todo. Hay un largometraje de Anka Damian, de Krulik, que para mí fue también una fuente de motivación para hacer yo un largo. Acierta perfectamente, ¿no? Porque sí es un imaginario compartido con Laura, pero compartido con otra serie de gente que hacemos un tipo de animación muy al margen de todo tipo de corrientes, tanto de cine como artísticas, como todo. Y es algo también, este tipo de animación independiente es muy marginal. Tampoco es que tenga un mercado muy específico, tiene sus festivales y demás, pero yo también reivindico esta marginalidad, porque también esta marginalidad nos ha dado una libertad absoluta y total para hacer lo que creíamos que teníamos que hacer, y que me parece también fundamental. O sea, la animación es un medio que te exige una cantidad de vida que no está económicamente, tampoco está remunerado, y que por lo tanto sea aquello que haces, que sea aquello que a uno le dé absolutamente la gana. Y que te produzca primeramente placer y que te suponga también un reto continuo, ¿no? Y que no tengas que demostrarle nada a nadie sino a uno mismo. Y esto fue una cosa que ocurrió cuando hice la exposición en La Cucha, en Donosti, en el 2024. La sala era muy grande y yo lo que trabajo son con estampillas, o sea, con trocitos de papel. Entonces, ¿de qué manera podía hacer una experiencia que fuera física a partir de un corto, que es tan inmaterial, ¿no? Y entonces es cuando empecé a trabajar redibujando los dibujos de los niños, transformándolos en líneas de alambre de cobre, y con ellos reconstruir este espacio y este lugar donde los niños sueñan o se imaginan qué es lo que guardan debajo de la almohada, que es eso, el mundo de sus sueños, ¿no? Y así es como surgió la instalación. Y lo mismo con Amar, que bueno, Amar está hecho con los trocitos de los dibujos que sobraron o de las cosas que coleccioné durante el tiempo que trabajé en la producción de Amar. Esas nubes de ahí arriba son los papeles donde secábamos los pinceles, para que al pintar los cuadros de Amar no estuvieran tan cargados de agua, pues utilizábamos el papel, y así como lo teníamos para manchar, y después es de donde han surgido las nubes, muchas de las cosas. Ese es un dispensador de jabón que surgió, estábamos en Artelecu y un amigo mío lo pintó, José Belmonte, y después me da mucha pena tirarlo mientras que estábamos haciendo Amar, y entonces lo incorporé aquí, así que todo es como parte de la experiencia de hacer el corto de Amar que ha surgido, donde este es un verdadero collage, parte está pintado, parte son papelitos pegados. En Donosti era una retrospectiva, y aquí Esther fue la que dio con esa frase, que de hecho estaba en un libro que escribí con Bego Vicario, que se titulaba Mamás, quiero ser artista, que era una serie de entrevistas a mujeres dentro del mundo de la animación. Y de ahí sale la frase, yo no me acordaba, y fue Esther la que la pilló y dijo, pues mira, la verdad es que podía estar muy bien, porque engloba un poquito todo, tanto la obra más, el trabajo más antiguo de videoinstalaciones y de arte conceptual y todo esto, hasta lo más nuevo. En ambos casos es eso, es aspirar a un lugar donde me siente bien y me encuentre y me reconozca. El mejor es cuando estás haciendo el guión visual, cuando recreas y estás imaginando, ¿cómo tiene que ser este mundo donde voy a vivir en los próximos meses, en los próximos años? Ese para mí es el mejor de los momentos, y cuando pones, y el mejor de los momentos es cuando pones esas imágenes en una línea de tiempo y le das al botón y entonces ves cómo se suceden una tras otra y ves lo que te están contando, ¿eh? Ese es un gran momento. Y el momento más difícil es cuando el proceso, como es muy largo, pues cuando no le ves fin, ¿no? Cuando llevas ya un tiempo en la carrera y dices, aquí todavía me queda mucho, ¿no? Y hay momentos en los que uno también se pierde, pero bueno, al final la experiencia te dice que todo se resuelve. En Amar estaba la parte del 2D, una pequeña animación que hice para Juanba Berasategui, el director de Donosti, para un largometraje que estaba haciendo, y me pidió
una escena que tenía que llevarse a cabo en China y era con sombras chinescas. Y era la primera vez que lo hacía. Y ahí descubrí que era un medio precioso y de ahí surgió la parte que cuenta la vida de Roquella. Y la parte de la jena, del dibujo de la jena en las manos y en los pies tradicional, desde el norte de África hasta la India, eso fue los primeros talleres que llevé a cabo en la India para saber cuál era la relevancia del cuento en la actualidad, y fue con estas mujeres artistas de la jena, del Mendi, con las que desarrollé toda esa iconografía que después es la base para El País de las Mujeres, para ese capítulo. Me encanta este cuento, mujeres libres en un valle perdido del Himalaya. Ezerk ez ninduke zoriontsuago egingo berriro libre eta arin sentitzeak baino. Al final se ha visto en Bangladesh este mes de diciembre, estuvimos en Dhaka, hicimos la presentación en el Museo de la Guerra y de la Liberación y después fuimos a visitar el pueblito donde había nacido Begum Roquella y fue todo muy, para mí especialmente tierno porque yo había recreado todas estas escenas a partir de lo que había visto en internet, o sea, de búsqueda de, bueno, dónde había nacido Roquella, esos arcos de su casa, y de pronto estaba allí en el lugar donde había crecido y la acogida, todo, allí todo el mundo le conoce a Roquella, así que fue emocionalmente muy fuerte y de alguna manera es como que se cerró ese ciclo de Roquella o del sueño de la sultana para mí, llegando finalmente al lugar de donde había surgido la idea de dónde era Begum Roquella. El hecho de utilizar distintas técnicas también demanda atención, pero al menos es como que te despierta otra vez. Después de trabajar, el 2D es la parte más difícil para mí. La animación tradicional es muy exigente, se ven todos los errores, es la más cara, es la más difícil. Y las otras, hay otras técnicas que son un poquito más ligeras o que, como no las conozco, ese descubrimiento me hace estar también más alerta y más entusiasta. Jugar siempre, jugar absolutamente siempre. Se tiene un camino y eso siempre hay, incluso cuando trabajaba en las cosas que son como más videoarte, también hacía pequeños storyboards, te haces un camino, te haces un guión, pero después tiene que haber mucho margen de juego, porque si no matarías todo el proceso, ¿no? Entonces tiene que haber margen eso, para jugar, para descubrir, para coger un desvío. Hay muchas, mira todos los largometrajes que se han estrenado estos últimos años, desde Rock Bottom hasta Olivia, aquí en Valencia, de mujeres, estoy hablando son mujeres, y después todos los cortometrajes que se están haciendo, que pueden ser la base para un largo o no, pero que sí, que en estos momentos hay un gran tirón, pero en general, en todo lo que es el cine en el Estado español, es un momento de gran esplendor. Si lo comparamos con otros lugares, y yo creo que eso también ha sido debido a una inversión que ha habido en cine, una inversión que ha habido en arte y que en estos momentos estamos viendo los frutos.